Es un gusto saludarles, hermanos, nuevamente. Qué gozo es volver a verles un domingo más aquí en la iglesia. ¿Y qué les parece si abrimos brevemente nuestras Biblias en la primera epístola de Juan, que es la carta que estamos estudiando consecutivamente, domingo tras domingo? Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 18 al versículo 25. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 25, dice así la Escritura: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22 dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Señor, nos encomendamos a tu fiel compañía, a la guía de tu Espíritu Santo, entendiendo, Señor, que para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Ciertamente nadie, bendito Dios. Por eso nos encomendamos en esta tarde a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y toda justicia, Señor. Y nos encomendamos a ti porque ciertamente somos pecadores, limitados en muchos aspectos, Señor. Y acudimos a ti, Señor, para que tú nos bendigas a través de tu palabra, para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que traigas certeza, confianza, ánimo, seguridad, Señor, en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Hemos creído en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el único camino, el único puente al Padre. Y a Cristo proclamamos, y a este crucificado, muerto y resucitado, Señor. Y aquí estamos, Señor, para glorificar tu nombre, Dios mío. Háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, he titulado este sermón: Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sé que muchísimas veces escuchamos este pasaje y lamentablemente muy sacado de su contexto. Y utilicé justamente este título para que Dios nos guíe a través de su palabra y entender a qué es que se refería Juan cuando estaba mencionando estas palabras, ya que muchas veces han sido muy mal interpretadas. Ahora, hermanos, no cabe duda de que lo que creemos nosotros afecta a todas las áreas de nuestra vida. Lo que nosotros creemos
afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió muchísimos años atrás cuando se levantaron líderes de varias sectas anunciando que habían recibido por revelación de Dios o de un ángel que la venida de Cristo estaba cerca. Y estas personas se atrevieron aún a decir fecha y tiempo o hora. Señalaron el día incluso. Como consecuencia de estas ideas erróneas, muchas personas comenzaron a vender sus objetos personales, a abandonar sus trabajos y a reunirse con el grupo de hermanos para esperar esta segunda venida del Señor. Otro ejemplo de esto, que lo que creemos afecta a nuestra vida y a lo que pensamos y a lo que vivimos. Otro ejemplo de esto es que como cristianos, lo que creas acerca de la persona de Cristo afectará no solo a tu vida terrenal, sino también al estado de tu alma eterna. Lo que creemos acerca de la persona de Jesucristo afecta a nuestra vida presente, a nuestra vida terrenal, pero también tiene una consecuencia y afectará a nuestra alma eternamente, dependiendo lo que nosotros creamos acerca de la persona de Jesucristo. Ahora, hermanos, por eso decía que lo que creemos afecta a todas las áreas de nuestra vida, y eso es una realidad. Y en este pasaje que veremos hoy en Primera de Juan, hermanos, el autor habla del anticristo, pero no nos da muchos detalles. Habla de los anticristos o falsos maestros en plural que habían salido de la iglesia y habían promulgado ideas falsas acerca de la persona de Cristo y estaban apartando a muchos de la verdad bíblica o de la verdad apostólica. Juan comienza a confrontar a estos falsos maestros que habían salido de la iglesia. Y Juan sabe que lo que sus hermanos creerían acerca de lo que estos falsos maestros estarían enseñando afectaría al estado de su vida y al estado de sus almas. Y Juan sabía esto, y precisamente por eso Juan escribe esto, para afirmarnos y para que permanezcamos en las verdades bíblicas, en las verdades antiguas que hemos recibido o verdades apostólicas que hemos recibido. Así como Juan en su tiempo enseñó estas cosas y habló estas cosas para afirmar a sus hermanos, al día de hoy también sigue Juan, o sigue el Espíritu Santo de Dios hablándonos para afirmarnos en sus caminos. Como siempre, hermanos, he dividido este pasaje en 3 puntos muy sencillos. Primeramente veremos un detalle breve acerca del anticristo. En segundo lugar, veremos acerca de los anticristos. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Así que veamos entonces, en primer lugar, contrario a Cristo y en lugar de Cristo. Ese va a ser mi primer punto. Contrario a Cristo y en lugar de Cristo. Y ahora vamos a verlo por qué. Dice el versículo 18... Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Alguna vez, hermano mío, has escuchado que vivimos en los últimos tiempos? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra o este anuncio o esta información? Yo creo que desde que yo llegué a la iglesia había escuchado que ciertamente vivimos en los últimos tiempos. Y Juan hace 2000 años estaba diciendo que vivíamos en los últimos tiempos. Si para Juan hace 2000 años vivíamos en los últimos tiempos, ¿cuál es el tiempo que vivimos hoy? Vivimos en el último tiempo de los últimos tiempos. Qué interesante, ¿verdad? Hermano, es interesante notar que Juan hace aproximadamente 2000 años hace esta referencia o dice estas palabras. Ahora, ¿a qué se refiere con esto, Juan? ¿A qué es lo que se está refiriendo Juan con esto? Si ustedes notan, hermano, esta expresión de los últimos tiempos en el versículo 18 de sus Biblias está ligada a la aparición de un personaje muy interesante.
Esta referencia que Juan hace o habla acerca de este último tiempo está ligada a un personaje, dice el versículo 18. Ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. El último tiempo está ligada a la persona del anticristo. Y Juan dice que una evidencia de que estamos en los últimos tiempos es la aparición del anticristo. Ahora, hermanos, o jóvenes o chicos que estáis aquí, para que usemos la mente, ¿qué viene a tu mente o qué imagen tú tienes cuando alguien te dice algo acerca de la persona del anticristo? ¿O qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el anticristo? ¿Qué viene a nuestra imaginación cuando escuchamos acerca del anticristo? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos? Cuando oímos algo acerca del anticristo viene, o ya está presente, o míralo aquí, o míralo allá, o es tal o cual persona. Es probable, hermanos, que nuestro concepto del anticristo contenga más ideas de películas de ciencia ficción y de telenovelas y de películas de estas apocalípticas que lo que verdaderamente dice la Escritura. Muchos conceptos de los que tenemos hoy en día acerca de la persona del anticristo no vienen muchas veces de la Escritura, vienen muchas veces de las películas estas apocalípticas. De manera que cuando tú estás viendo una película en Netflix o una serie en Netflix de cristiana o el rapto y todas estas cosas, la imagen del anticristo es verdaderamente espeluznante. Ahora, hermanos, ¿qué significa anticristo en este pasaje? Eso es lo importante. No lo que viene a nuestra mente acerca de conceptos de novelas y películas, sino que ¿qué significa anticristo en este pasaje según Juan? Hermanos, el término anticristo solo aparece en primera y en segunda de Juan. ¿Sabían eso ustedes? El término anticristo solo aparece en primera y en segunda de Juan, y esto es muy interesante. Ahora, hermanos, quiero hacer un tecnicismo aquí para que entendamos, algo de explicar simplemente qué significa este prefijo anti. ¿Qué significa este prefijo anti? Anti en el español significa contrario. ¿Contrario a qué? Si estamos hablando de la persona de Cristo, entonces contrario a Cristo, contrario a sus enseñanzas, ¿verdad? En español, el prefijo anti significa contrario. Y en el griego significa en lugar de. ¿En lugar de? ¿En lugar de quién? En lugar de Cristo. Por lo tanto, un anticristo es todo aquel que enseña contrario a la enseñanza de Cristo y es todo aquel que se quiere colocar en lugar de Cristo. ¿Me habéis seguido hasta ahí? Es súper sencillo. Esto es lo que dice la Escritura, hermanos, que se desatará una escala global y más fuerte justo antes de la segunda venida de Cristo, y en la cual Jesús mismo lo juzgará cuando este hombre o esta persona o este personaje se manifieste. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muchas veces nos hemos imaginado en estas guerras apocalípticas que Dios va a enfrentar a Satanás con todo su ejército celestial, y en el otro bando está Satanás y todos sus demonios, y aquí está el Señor y los ángeles y los arcángeles, y nos comenzamos a imaginar una guerra cósmica, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Escritura. ¿Ustedes creen, hermanos, verdaderamente que Dios va a tomarse el tiempo de poner a su ejército a guerrear contra Satanás? La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel el Señor matará con el espíritu de su boca, no con ejércitos, y destruirá con el resplandor de su venida. Solamente con el resplandor de su venida. No hace falta que Dios haga gran cosa. Simplemente Dios aparece en escena y se acabó todo.
terminado. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Hermanos, la clave de esto es que nuestra preocupación debe centrarse en esto, en que la bestia ha sido apresada y que el Señor en su venida simplemente terminará con esto. No es una gran preocupación para el cristiano todas estas cosas, ¿se dan cuenta? Y muchas veces caemos en el error y en la confusión. Así que en conclusión, hermanos, de este primer punto, si ustedes notan, Juan no da muchos detalles de este personaje. Él no habla tanto de este personaje. Y por lo tanto, como este pasaje para Juan no es el énfasis hablar de este personaje porque él no da muchos detalles, lo único que dice es que se manifiesta o que ya está, ¿verdad? No da muchos detalles y por lo tanto, como para Juan no es específico este detalle, para nosotros también hoy no lo es. Así que no me voy a detener a hablar más acerca de este personaje. Ya vendrán pasajes en su tiempo donde tocaremos este tema. Así que les pido que me acompañen ahora a ver en segundo lugar, no todo el que dice ser del Señor es del Señor. No todo el que dice ser del Señor es del Señor. Acompáñenme al versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Típico versículo. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Si tú saliste algún día de una iglesia, ciertamente te lo citaron. Seguro. No hay duda, no cabe duda. Todos hemos sido partícipes en algún momento de este versículo. Por cierto, muy mal interpretado y muy sacado fuera de contexto, porque si ustedes notan, no habla nada acerca de esta situación. Así que, como decía en el punto anterior, hermanos, cuando se habla del anticristo y todo esto, no falta siempre quien está tratando, ¿verdad?, de interpretar quién es esta figura o quién son estos personajes. Entonces, mucha gente coloca ahí al príncipe tal. Este tiene cara de anticristo. O al presidente de tal o cual nación poderosa. Este sí parece. Muchos incluso se atreven también a colocar al Papa. ¿Verdad? Muchas veces esto causa esta confusión justamente porque mucha gente asocia a las grandes figuras del mundo, a los grandes líderes políticos o mundiales con la figura del anticristo. Pero si ustedes notan, hermanos, en el pasaje, este anticristo o estos muchos anticristos que salieron, que Juan menciona aquí, no eran líderes ni gobernantes mundiales. No lo eran. Sino, ¿qué es lo que eran? Según el versículo 19, dice que son exmiembros de la iglesia verdadera que habían negado que Jesús es el Cristo y ahora en una iglesia falsa estaban promulgando esta falsedad o esta herejía. No es que eran gobernantes y líderes políticos mundiales, no es a eso a lo que se refiere. Tampoco son hermanos que por una cuestión u otra deciden irse a congregar en otra iglesia. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con personas que un día salieron de la iglesia verdadera y ahora promulgan un Cristo falso, una herejía. Como por ejemplo que Cristo no es Dios. A eso se refiere Juan cuando dice que salieron de nosotros para manifestar justamente que jamás pertenecieron a la iglesia verdadera de Cristo. Y eso, hermanos, es lo más fuerte. Este detalle es lo más fuerte, pero a su vez
es más grande y verdadero peligro. Este detalle es el más fuerte y a su vez el más grande y verdadero peligro. Porque Juan sabía esto, que si sus hermanos caían engañados en las manos de falsos maestros que usaban la escritura para enseñar cosas contrarias a lo que la Biblia dice sobre la persona de Cristo, su alma estaría verdaderamente en grave peligro. Juan sabía esto, que si sus hermanos, los que habían creído en las antiguas verdades apostólicas y ahora estaban prestando oído para escuchar a los falsos maestros, Juan sabía que sus almas corrían peligro, y sobre todo porque estos personajes usaban la escritura, torcían la escritura a su conveniencia, y Juan lo sabía, que sus almas estaban en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Juan sabía que sus almas estaban en peligro? Por lo que decía en la introducción. Por lo que decía en la introducción, que lo que tú creas acerca de la persona de Cristo afectará el estado eterno de tu alma. Lo que tú creas acerca, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Cristo? ¿Qué es lo que tú crees acerca de la persona de Cristo? Eso, ese concepto, quién es Cristo, su obra, su sacrificio, quién es la persona de Cristo, afectará gravemente el estado de tu alma. No importa si eres niño, si eres joven, si eres adolescente, si eres hombre o mujer, anciano o anciana, o si eres antiguo en la fe, o si acabas de llegar hoy por primera vez. Afectará grandemente el estado de tu alma. Y ¿sabes algo, mi hermano? Estas herejías que enseñaban que Jesús no era Dios, o que Jesús solo era un espíritu, y que Juan combatía ya desde el primer siglo, siguen aquí al día de hoy y no han muerto. ¿Sabían ustedes eso? Que estas herejías que Juan estaba combatiendo desde el primer siglo, ¿te imaginas? Juan ya estaba combatiendo esto. Lamentablemente, al día de hoy todavía existen. Hoy en nuestros días siguen vivas y llevándose a miles y miles de personas al error y a la apostasía. Utilizando esto, hermanos. Utilizando esto. El espíritu del anticristo, que quiere colocarse en lugar de Cristo, sigue vivo al día de hoy en muchas sectas y apartando a miles y miles y miles que caen en sus garras desde un púlpito, utilizando la escritura, tergiversando la escritura. Y precisamente es tan sutil caer en sus garras porque ellos utilizan la Biblia. Por eso es muy sutil. Por eso, porque la verdad mezclada con la mentira es tan sutil que puede aún atrapar tu corazón y tu alma y apartarte de la verdad bíblica, de la verdad antigua, de la verdad apostólica. Ellos utilizan la escritura, traducciones corrompidas y distorsionadas, pero usan justamente la escritura y la gente cree que son cristianos porque usan la Biblia. Te quiero poner algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, puedes decir tal vez en tu mente, bueno, yo no creo que haya gente que una vez estuvo en la iglesia termine creyendo en herejías. Yo no creo que nosotros, ya asistiendo a una iglesia sana, bíblica, donde nos enseñan las doctrinas cardinales de la escritura, terminemos en apostasía. Yo no creo eso. Llevo muchos años en el evangelio. ¿Cómo va a ser posible eso? Yo no lo creo. O joven, tal vez que estás aquí, puedes decir, mi padre es como el apóstol Pablo, él nunca se va a apartar. Mi padre es tal o cual persona que conoce la escritura y él no creo que se aparte. Y mi madre es como las mujeres de la Biblia y no creo que un día se aparten. Ciertamente, si algún día a mi padre se le ocurre apartarse, ahí va a estar mi madre para decírselo, o viceversa. Pero quiero decirte que hubo muchos hombres, como dice Juan, que estaban en la iglesia y salieron y ahora enseñan doctrinas erróneas que les costará su alma, lamentablemente. Un ejemplo de eso es Charles T. Russell. Había sido bautista congregacionalista antes de unirse a algunos estudiantes de la Biblia en Nueva York y transformar esa organización en la secta conocida hoy día como los Testigos de Jehová. Antes de formar la secta de los Testigos de Jehová, este hombre fue un bautista congregacionalista.
Otro patriarca de los testigos de Jehová es el juez Josh Rutherford, y fue primero un cristiano bautista antes de que se alejara del cristianismo bíblico. Hoy en día los testigos de Jehová se conocen en todo el mundo porque se empeñan en negar la Trinidad y porque no aceptan que Jesucristo es Dios. Otro ejemplo de eso, hermanos, para que tengamos en cuenta estos ejemplos que son muy importantes. Otro ejemplo de eso es Joseph Smith, el fundador del mormonismo. Estaba muy familiarizado con la vida de la iglesia cristiana a principios de la década del 1800, pero aún así, este hombre inventó el libro del Mormón después de decir que recibió una revelación angelical del ángel Moroni. El mormonismo rechaza por completo la doctrina cardinal de la Trinidad y la divina encarnación de Jesucristo. Lo mismo que los gnósticos en el primer siglo con Juan. Así de grave es el asunto. Así de peligroso es el asunto. Así de sutil es terminar cayendo en sus garras. Esta secta ha sacado a millones de personas. No a unos cuantos, no a miles, a millones de personas. Ha sacado del verdadero cristianismo y los ha llevado a una muerte espiritual eterna. Y qué decir no solo de las sectas, sino también de grupos cristianos como los falsos profetas y apóstoles de la prosperidad, que también, utilizando la Biblia, se aprovechan de la fe de otras personas. Que afirman, hermano, justamente verdades con mentiras para aprovecharse de la fe de muchos. Y Juan sabe estas cosas. Juan sabe que sus hermanos están en peligro. Y oye, mi hermano, Dios sabe que nuestras almas están constantemente en peligro por el enemigo de nuestras almas. No solo las almas de nosotros como adultos, sino la de los jovencitos también. La de los niños también. Todos estamos en constante peligro muchas veces. Y Juan lo sabe, porque lo que crees acerca de la persona de Cristo afectará a la eternidad de tu alma. Porque Cristo, hermanos, ¿ustedes por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que lo que creas acerca de la persona de Cristo afectará tu alma eternamente? ¿Por qué creemos nosotros de esta manera? ¿Por qué es tan cardinal? ¿Por qué es tan central? ¿Por qué es tan importante tener un concepto correcto de quién es Cristo? ¿Por qué es tan importante? Porque Cristo es lo único que nos une a Dios. ¿Sabíamos eso? Cristo es lo único que nos une a Dios. Joven que estás aquí, jovencita que estás aquí, Cristo es lo único que te une a Dios. Y si tú no tienes eso claro, no existe un puente hacia Dios. Lo has perdido completamente. Cristo es lo único que nos une a Dios y por eso Satanás está ahí todos los días para separarnos de Él. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, no hay varios mediadores. María no es mediadora, los santos no son mediadores, tus abuelitos que ya murieron no son mediadores entre tú y Dios. El único mediador entre tú y Dios es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y el propósito de Satanás es destruir en las personas la confianza de que Jesús es Dios, el verdadero Dios, de la misma sustancia con el Padre, de la misma Santa Trinidad que con el Padre, y que Dios el Hijo fue encarnado como un ser humano verdadero, de la misma manera como las Escrituras dicen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ese es el enfoque, ese es el énfasis de Satanás. Desubicarnos de esta gran verdad bíblica. Y Juan, hermanos, lo sabe. Juan lo sabe y por eso desde el principio, ustedes recuerdan capítulo 1, versículo 1 de Juan, de primera epístola de Juan, ¿qué es lo que dice? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos vieron, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿A quién anunciaba Juan?
a la vida eterna. ¿Y quién dice que es la vida eterna? Es Cristo. Dice Juan también que anunciaba al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida que estaba en un principio con Dios el Padre? Jesucristo. Jesucristo. Ahora bien, hermanos, todo esto que hemos dicho hasta aquí, ciertamente es importante. Todo esto que hemos dicho hasta aquí es muy importante. Es muy importante. La aparición final justamente del anticristo, los engañadores que con el mismo espíritu del anticristo intentarán engañar a miles y a miles y a millones de personas. Todo esto es importante, pero si ustedes notan, si ustedes leen detenidamente, si ustedes notan, el énfasis de Juan, como habrán notado, no es decirnos el tiempo, ni el día, ni la hora del anticristo, sino que el énfasis del escritor bíblico, que es Juan, es animar a la iglesia de Cristo a permanecer y a perseverar en la verdad antigua, hermanos. El énfasis de Juan es enseñar a nuestras vidas o enseñarnos a nuestras almas a que permanezcamos en la verdad bíblica, a que permanezcamos en Cristo y a no dejarnos desviar por enseñanzas nuevas y sutiles engaños. Ese es el verdadero énfasis de Juan, y con esto vamos a pasar a nuestro tercer y último punto, que he titulado: los que son del Señor permanecen en Él. Los que son del Señor permanecen en Él. Versículo 24 al 25, si son tan amables y me acompañan ahí. Versículo 24 y 25, ¿qué es lo que dice? Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Hermanos, en la Reina Valera, que ustedes tienen la mayoría, y yo también tengo esa versión, dice: lo que habéis oído. Así inicia el versículo 24, ¿verdad? Lo que habéis oído. Hay una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Dice, en vez de decir lo que habéis oído, dice: por lo tanto ustedes. ¿Sí ven cómo cambia? Si notan la diferencia, la Reina Valera dice lo que habéis oído. Y la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto ustedes. Muy diferente, ¿verdad? Muy distinto. Ahora, creo que esta traducción, hermanos, le da más énfasis para contrarrestar justamente los verdaderos creyentes con lo que enseñaban estos falsos maestros. Ya vimos cómo Juan está exponiendo a los anticristos y a los falsos creyentes. Y ahora les dice a sus hermanos: bueno, esto hacen estas personas, esto hacen los falsos maestros, esto hacen los anticristos. Por lo tanto, ahora ustedes, ¿se dan cuenta? Cambia esto, cambia totalmente. No dice lo que habéis oído, no. Lo correctamente interpretado, o para que coja el énfasis que nosotros necesitamos escuchar de lo que Juan quiere decir, dice: por lo tanto, ahora ustedes. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ya está el anticristo, ok, se manifestará en el día postrero. Los falsos maestros, ya hemos hablado de ellos y cuál es su énfasis, cuál es su objetivo: engañar a muchos, ya lo hemos visto. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Juan dice: por lo tanto ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Versículo 24, aseguraos de que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si así es, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esto es lo que Él nos prometió, la vida eterna. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Asegurarnos de que lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra responsabilidad. He parafraseado, para ayudarles un poco más a entender esto, hermanos, he parafraseado esto de la siguiente manera. Para una mayor comprensión, escuchen. Por lo tanto, ustedes asegúrense de creer y aceptar que Cristo es Dios. Contrario a lo que estos hombres enseñaban.
Por lo tanto, ustedes asegúrense de creer y aceptar que Jesucristo es Dios. Si esto permanece en ustedes, ustedes permanecerán en Él. Permanezca esta verdad y Él permanecerá en ustedes. Esta verdad debe permanecer en nosotros. ¿Por qué? Porque puede llegar un tiempo en que caigas en las garras de estos falsos maestros y sutilmente seas engañado y apartado a una apostasía eterna. Y termines negando que Jesucristo es Dios. Entonces, la gran afirmación de la fe cristiana verdadera, hermanos, que coloca al creyente aparte de todos los demás grupos religiosos, la gran verdad bíblica y genuina que coloca aparte a los cristianos genuinos y verdaderos, hermanos, es esta declaración: Jesucristo es Dios venido en carne. Esta es una declaración y esta debe ser nuestra confesión de fe acerca de la persona de Jesucristo. Y este es un concepto que nosotros debemos tener claros como iglesia cristiana, apartados de todas las sectas y de todos los otros grupos religiosos que no confiesan esta verdad bíblica. Jesucristo es Dios venido en carne. Amén. Ahora, ciertamente, hermanos, la confesión verdadera involucra la fe personal en Jesucristo. La confesión verdadera involucra como consecuencia nuestra sola fe o sola fide, como decían los reformadores, nuestra sola fe en la persona de Jesucristo, nuestra sola fe en la obra de Jesucristo, nuestra sola fe en la obra expiatoria de Cristo, no en las obras tuyas, no en las obras de algún santo, no en las obras de nadie más, simple y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Tu fe debe estar fundada en la persona de Cristo, no en tus finanzas, no en tus riquezas, no en tu capacidad, no en tus abundancias, sino en la persona de Cristo, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho. Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No lo que ha hecho nadie. Nadie ha hecho por nosotros absolutamente nada como lo ha hecho Jesucristo. Nadie estuvo dispuesto a caminar una milla más, a sacrificarse por ti y por mí como lo ha hecho Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie ha sido capaz de hacer esto. Así que si esto no es así, si para ti este asunto de Jesucristo no es así, es un asunto muy grave para tu alma. Si esto no es así, si esta verdad bíblica no es así, es un asunto muy grave para tu alma, porque lo que creas acerca de la persona de Cristo afectará el estado eterno de tu alma. Quisiera que nos vayamos con esta verdad en nuestra mente y en nuestros corazones. Lo que creamos acerca de nuestro Salvador crucificado en una cruz afectará todos los días de tu vida y toda tu eternidad. Por eso es tan trascendental, jovencito, jovencita que estás aquí, por eso es tan trascendental que tú sepas quién es Cristo y que tú lo conozcas y que tú lo experimentes y que tú sepas y tengas una relación con Él todos los días de tu vida. Esto es tan trascendental. Hermanos míos, en una ocasión le preguntaron a un predicador llamado George Whitefield. ¿Alguna vez lo han escuchado, George Whitefield? Él era un gran evangelista. Él evangelizaba a masas, a mucha gente en las calles, en las plazas de Londres, de Inglaterra, hermanos. George Whitefield, el gran evangelista británico, le estaba hablando a un hombre justamente acerca de su alma. Y George Whitefield le preguntó lo siguiente, y le dice: Señor, ¿qué cree usted acerca de la persona de Cristo? Y este hombre le respondió: yo creo en lo que mi iglesia cree. Respondió el hombre respetuosamente: yo creo en lo que mi iglesia cree. Y George Whitefield le preguntó: bueno, ¿y en qué cree su iglesia? Y este hombre respondió: lo mismo que yo creo. Bueno, George Whitefield le preguntó: bueno, ¿y qué es lo que ustedes dos creen? Volvió a preguntar este predicador. Dice: pues ambos creemos lo mismo. Esta fue la única respuesta que este hombre pudo darle al predicador acerca de la persona de Cristo. Este hombre, hermanos, no sabía ni en lo que él creía,
ni en lo que su iglesia creían acerca de la persona de Cristo. Este hombre no sabía nada acerca de eso. Y aunque un hombre, hermanos, no es salvo por saber, ¿sabían eso? Un hombre o una persona no es salvo por saber algo. Lo que sí puede ser salvo es por creer y confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tanto por saber, sino por creer y confiar y tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ciertamente debes conocer a tu Salvador. No puedes decir que tú tienes un Salvador y no lo conoces, nunca lo experimentas, nunca hablas con Él, nunca buscas su ayuda, nunca buscas su consejo. ¿Cuándo entonces tú crees que vas a venir a los pies de Cristo si nunca buscas de Él? Cristo ha prometido la vida eterna a todo aquel que en Él cree. Oh, hermanos, esta es una gran verdad, hermanos míos. Este es nuestro Cristo glorioso, nuestro buen Dios, quien no nos condena, sino que ha enviado a su Hijo justamente para salvarnos. Hermanos míos, toda la belleza que se encuentra en toda la creación no es más pequeño reflejo de su ser. Todo lo que se encuentra en la creación no es más que un simple reflejo pequeño de lo que es su ser. Por lo tanto, el mayor bien que nosotros podamos obtener es recibirle a Él mismo. La creación es un simple destello, un simple reflejo de lo que es la esencia de su ser. Pero nuestro más bien, nuestro más grande galardón es recibirle a Él mismo, no su creación. Esto es pasajero, esto es terrenal. Un día se va a terminar. Tú y yo partiremos un día de esta tierra. No vamos a vivir eternamente. Nadie ha dicho, nadie tiene segura la vida. Lo que sí tenemos segura es la muerte. Eso sí tenemos seguro, seas joven, seas niño, seas adulto, sea la edad que tú tengas, seguro sí tienes la muerte, pero también puedes tener segura tu salvación en Cristo. Si has puesto tu confianza en Cristo, supones tu fe en Cristo, ciertamente Él puede salvarte. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que cree en mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice la Escritura. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna consiste en creer en Cristo. Que creer en Él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino a salvarlo. A que el mundo sea salvo por Él. No nos ha dejado Dios. Mira, hermano, mira la misericordia de Dios, mira su gracia y mira su amor abundante, porque bien hubiera podido Dios dejarnos en un engaño, cayendo en una secta, creyendo en un error, pero Dios no ha hecho eso con nosotros. Nos ha traído la verdad de ese evangelio, a la verdad de su Hijo Jesucristo, y míralo ahí. No nos ha dejado en sectas, no nos ha dejado creer o caer en garras de los enemigos del evangelio, sino que nos ha llamado y nos ha mantenido en la verdad y quiere que permanezcamos en la verdad. Amén. Puedes ver su gracia, puedes ver su amor, puedes ver su misericordia y todo amor. Este es nuestro Dios y nuestro buen Salvador. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Oíste, joven, jovencita, niño, niña, hermano, amigo? Por lo cual dice el Espíritu Santo, no los hombres, dice el Espíritu Santo de Dios, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No cierres tu corazón a Cristo. Por favor, te lo pido y te lo ruego, joven, niño, no cierres tu corazón a Cristo. No lo cierres. Si hoy oyeres su voz, abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón a Dios. Glorifícale y exáltale en tu corazón. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Amén.
Oh Señor, nuestro buen Dios, te damos gracias.